bienvenidos a los que estamos aquí. Hoy tenemos aquí una charla muy especial porque tenemos a un ponente que hemos traído experto en un campo que poca gente conoce el potencial que tiene. Él es Paco García Sigler, ¿vale? Y es manager en una empresa que lleva cables submarinos a lo largo de todo el mundo. Él lleva el centro de control aquí en Conil, cosa que poca gente sabe, por cierto, el centro de control de operación de red. Y desde ahí se gestiona, y voy a contaros un secreto, gestionamos, porque yo trabajo para él, gestionamos los cables de toda Europa, África y Asia, ¿vale? Y América. Bueno, él también tiene mucha experiencia en el tema de fibra óptica porque ha sido un manager en el despliegue de red de todo Cádiz, ¿puede ser? Oriental, perdón. De Andalucía Oriental, bueno, me he quedado corto. Y Murcia. Y Murcia, de Orange. Además ha tenido otros trabajos, ¿no? Por ejemplo, en Endesa. También trabajé en Endesa, tanto en despliegue de fibra como en tema eléctrico. Yo creo que, dado tu currículum, más vale que lo digas tú antes que yo porque no me voy a acordar. Bueno, para acortar un poco la cosa, luego si queréis hacerle más preguntas en el debate, podéis preguntarle todo sobre su vida. Todos los cotilleos, todos los trapos sucios. Antes que nada vamos a presentarnos nosotros. Nosotros, para el que no lo sepa todavía, somos DICO. Somos una asociación que llevamos la ciencia a Chiclana y a Cádiz. Hacemos divulgación, ¿vale? Y no lo conseguiríamos si no fuesen por nuestros maravillosos patrocinadores. Entre ellos está el Ayuntamiento de Chiclana, Soluciones Gráficas Vilagras, Sustenta, Millán Servicios y, por supuesto, el Rock and Wheels, que nos da las instalaciones y nos ayuda mucho. Para el que no lo haya sabido y quiera un poco más de información sobre nosotros, tenemos aquí las redes sociales. Nuestro Facebook, nuestra página web, nuestro Twitter y nuestro Instagram. Y además, si alguien se siente que le gustaría aportar o nos querría ayudar de alguna manera, luego pondremos y contaremos un poco cómo lo vamos a hacer. Pero bueno, yo no me quiero enrollar mucho porque Paco nos tiene que contar muchas cosas hoy, así que démosle un fuerte aplauso. Un aplauso, perdón, me pongo nervioso yo ya con una charla que nos vas a preparar. Así que démosle un fuerte aplauso a Paco y su charla Cables submarinos, autopistas de la comunicación. Muchas gracias, Andrés. A ver, ¿dónde tenemos esto? Bueno, pues buenas tardes a todos. Esta tarde vamos a intentar dar respuesta a muchas de las preguntas que normalmente me hacen, pues bueno, amigos, conocidos, en casa, en la barra de un bar, en fin. Preguntas que son interesantes para todo aquel que no conoce este mundo del cable submarino. La primera pregunta que todo el mundo se hace es: ¿realmente existen cables que atraviesan los océanos? La respuesta, indudablemente, sí. Y bueno, ¿y cuál es la necesidad real de ese cable submarino? ¿No sería más lógico utilizar un enlace satélite antes que un cable submarino? De hecho, bueno, por norma general, la gente piensa que la comunicación va por satélite antes que cable submarino. Bueno, ya os digo que no. O sea, el 98% de las comunicaciones van por cable submarino. Y el por qué lo tenemos aquí. O sea, en el sistema de cable submarino, o sea, comparado con un sistema vía satélite, pues bueno, para poder comparar esos dos sistemas nos vamos a fijar en determinados parámetros y poder dilucidar realmente si el cable submarino es mejor que el satélite o no. Bueno, pues en principio imaginemos que queremos unir dos localizaciones, en este caso Tokio y Los Ángeles. Hay una distancia entre ellos de unos 9.000 kilómetros aproximadamente. Y por otra parte, la distancia que tendríamos que recorrer
si utilizamos un enlace satélite, sería 36.000 kilómetros en el enlace de subida y otros 36.000 kilómetros en el enlace de bajada. Todo esto es porque los satélites de comunicaciones se ubican en una órbita que se llama geoestacionaria. Esa órbita geoestacionaria hace posible que la fuerza centrífuga del satélite dando vueltas alrededor de la Tierra sea compensada con la fuerza de la gravedad. Eso hace que el satélite se quede perenne en esa órbita geoestacionaria. Por eso se utiliza ese punto. Claro, eso tiene unas ventajas y unas desventajas. En este caso, pues que hay mucha distancia en el enlace satélite. Bueno, pues lo primero que tenemos que ver para poder comparar dos sistemas de comunicaciones es el retardo o la latencia. Este parámetro se está poniendo muy de moda con el tema de los gamers, que lo miran mucho. Oye, pues mi enlace a internet tiene 30 milisegundos, mi enlace tiene 5 milisegundos, pues el mío es mucho mejor, porque si yo disparo, digamos que a la persona a la que disparo en el juego, le llega antes de que su disparo me llegue a mí. ¿De acuerdo? O sea, entonces, es curioso porque los ingenieros de telecomunicaciones lo llevamos utilizando desde hace muchísimo tiempo, pero se está poniendo muy de moda en el argot de los gamers. Bueno, pues si hacemos un cálculo del retardo de lo que es la comunicación en el enlace satélite, por ejemplo, tenemos que la velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo. Esto es un entorno ideal. Sabemos que la atmósfera no es ideal, ni la fibra tampoco, pero bueno, esto es una aproximación. Mientras que, la velocidad de la luz también son 300.000 kilómetros por segundo en el cable submarino, pero la distancia, aquí está la diferencia entre los 9.000 kilómetros que tenemos en el cable submarino y los 72.000 kilómetros que tenemos en el enlace satélite. Si dividimos 72.000 kilómetros entre 300.000 kilómetros, tenemos 0,24 segundos y son 240 milisegundos. Mientras que en el cable nos sale una latencia de 30 milisegundos, es decir, 8 veces más rápido que el enlace satélite. ¿De acuerdo? Otro parámetro que tenemos que estudiar para ver si realmente necesitamos cable submarino son las tasas de transmisión. En este caso, vamos a meter un concepto, no lo vamos a demostrar porque esto daría para otra charla, que es la eficiencia espectral. La eficiencia espectral nos indica cuántos bits por segundo somos capaces de transmitir en un solo hercio. Es decir, cuánta cantidad de información podemos transmitir por cada hercio que utilizamos del ancho de banda disponible. Ancho de banda del espectro radioeléctrico que utilizamos. En el caso del satélite, el espectro que usamos son 4 gigahercios, mientras que en el cable submarino utilizamos 4.220 gigahercios, es decir, 4 terahercios. Perdón, 4,2 terahercios. Por tanto, si multiplicamos el espectro usado por la eficiencia espectral, tendríamos la tasa de transmisión. En el caso del cable submarino, la eficiencia espectral son 6 veces superior a la eficiencia espectral de un enlace satélite. Por lo tanto, la comparativa es enorme, ya que la tasa de transmisión en un enlace satélite nos sale unos 4 gigabits por segundo, mientras que en un enlace de cable submarino nos sale unos 25.320 gigabits por segundo, es decir, 25 terabits por segundo. Y todo esto por par de fibra. Es decir, en cable submarino o en fibra óptica en general se utilizan 2 fibras, siempre se hablan de pares, porque una fibra es la transmisora y otra fibra es la receptora.
Es decir, las direcciones del flujo de datos son diferentes. Siempre hablamos de pares. En este caso, por ejemplo, un cable que nosotros manejamos desde Conil, Marea, es el cable en servicio que mayor tasa de transferencia tiene. Son 200 terabits por segundo, pero no porque el par de fibras llegue a transmitir 200 terabits por segundo, sino porque tiene 8 pares de fibra, lo que es el cable completo. Cada par de fibra, 25 terabits por segundo. Bueno, otra de las ventajas es la inmunidad frente a la interferencia, y es debido a que el enlace satélite es una emisión de radio que se emite a la atmósfera para llegar al satélite y después el satélite vuelve a repetirnos esa señal para focalizarla en el punto de destino. Al atravesar esa atmósfera, la atmósfera provoca que la señal de radio se degrade. ¿De acuerdo? Y depende mucho del estado de la atmósfera, si está lloviendo, si está nevando, si hay humedad, si no hay humedad, en fin. En el caso de la fibra eso no ocurre, porque el haz de luz queda confinado en un medio. Es lo que se llama onda guiada. Por lo tanto, no hay interferencia externa dentro, o sea, desde el exterior hacia el interior de la fibra. Otra de las ventajas es la dificultad de la intrusión con respecto al sistema de cable. El enlace satélite, como digo, es una radiación que se emite a la atmósfera y todos podemos captarla. Esa radiación, si sabemos cómo decodificarla y somos capaces, oye, pues hemos podido, digamos, pues interferir, o sea, sacar información de donde queríamos sacarla. En el caso de la fibra óptica es mucho más complicado, ya que cualquier manipulación de la fibra implica una atenuación, una pérdida de señal de esa señal que va por la fibra. Entonces, automáticamente nosotros nos daríamos cuenta de que se está tocando esa fibra. Hay algo raro y entonces se estudia y se descubre el porqué. Y por último, los costes. Es mucho más costoso un enlace satélite que un enlace de cable submarino. Lo que no quiere decir que un enlace de cable submarino sea barato. O sea, es más costoso el satélite con respecto al cable, pero el cable también es caro, ¿vale? Bueno, y muchos de vosotros también me preguntáis, bueno, ¿y cuántos cables submarinos hay? O sea, 1, 2, 3, ¿cuántos hay? Bueno, pues hay bastantes cables. Hay 420 cables submarinos actualmente en servicio y 1.106 estaciones de amarre. Vamos a centrarnos en una zona que es estratégica y por eso... vale, no tengo internet, ok, perfecto, perdona. Bueno, os lo explico en este mapa. La zona de España, la zona del Estrecho, sobre todo, por ahí pasan muchísimos cables. Precisamente es la provincia de Cádiz y Málaga las que más amarres de cables submarinos tienen en toda España. Tenemos en Cádiz Chipiona, Rota, Conil, La Línea, Gibraltar, Estepona y bueno, y poco más. Entonces, por ahí digamos que es una zona muy, muy estratégica. Entonces, mucha gente me pregunta y dice, bueno, ¿y aquí en Conil, por qué amarran los cables en Conil? Pues precisamente porque estamos muy cerca del estrecho. ¿Ok? Bueno, otra de las preguntas que me suelen hacer es, bueno, ¿y un cable submarino cómo es? Un cable submarino tiene que ser un cable bastante grueso. Pues no creáis que es tan grueso. Realmente la fibra óptica tiene el grosor de un pelo y si un cable submarino tiene
10 pares son 10 pelos, o sea, perdón, 20 pelos. ¿Ok? Por lo tanto, realmente el cable submarino es la fibra y todo lo demás es protección de esa fibra. ¿De acuerdo? Esta es la morfología de un cable submarino. Como digo, primero las fibras, después tienes un armado de acero. Empezamos, digamos, por la imagen de la derecha. Fibras, un armado de acero, después hay un anillo de cobre. Este anillo de cobre tiene una utilidad que es para alimentar el cable submarino, después los veremos en una diapositiva. Y después empieza, digamos, a tener capas de protección. Policarbonato, tiene una barrera hidrófuga, de aluminio, tiene un doble armado de acero en este caso, una cinta tipo Mylar que lo que hace es absorber agua. Cuando entra agua del mar, lo que hace es se expande, al igual que la capa de aluminio, para hacer presión sobre el cable y evitar más entrada de agua. Y por último, pues una capa de polietileno, ¿vale? Pero no todos los cables submarinos son iguales. Todo depende de la profundidad a la que vayan montados. Porque hay ciertas zonas que tienen más riesgo de que se le provoquen averías que otras. Sobre todo, o sea, las zonas con más riesgo son las zonas de costa, donde los barcos pueden fondear o donde los pesqueros pueden pescar y dañar ese cable submarino. Por lo tanto, esas zonas tienen que ir mucho más protegidas que cuando un cable ya está a alta profundidad. Los tipos de cables que tenemos son el doble armado, el simple armado, el peso ligero protegido y el peso ligero. Los dos primeros cables son de montaje cerca de costa, a baja profundidad, por las causas que ya he mencionado. Y estos dos últimos cables son de alta profundidad, primero para reducir costes y, bueno, también eficiencia a la hora de desplegar el cable. Se despliega mucho mejor un cable ligero de peso que un doble armado. Aquí tenemos unas muestras de cable que os van a pasar los compañeros. Ese es el LWP, ese es el cable ligero protegido, y el otro es el doble armado, para que lo podáis ver. Bueno, lo siguiente que me suelen preguntar es, bueno, ¿y cómo se despliega un cable submarino? Pues bueno, respuesta fácil, con un barco. O sea, tan fácil como eso. Pero bueno, el hecho de que se despliegue con un barco no implica que haya que hacer cosas antes, durante y después, ¿no? Lo primero que hay que hacer es un estudio de batimetría del fondo marino. Hay que saber por dónde tirar el cable, de forma que elijamos las zonas más propicias, que sean fondos arenosos o fondos con una orografía que sea suave, de forma que no tengamos peligro de que el cable submarino se dañe. ¿De acuerdo? Después lo siguiente sería declarar las zonas protegidas. Es decir, cuando un cable llega a costa, a la orilla, pues por donde llega a la orilla, esa zona debe ser prohibida para el fondeo de barco y para la pesca. ¿De acuerdo? Ahí tenemos un esquema más o menos de un barco y si veis ese esquema, prácticamente la mitad del barco son las bodegas de carga de lo que es el cable submarino. Bueno, pues vamos a ver cómo se despliega un cable submarino. Vamos primero
a poner una animación, ¿vale?, para poder explicar ese procedimiento. Bueno, miramos la animación, ahora la explico, ¿ok? Porque, a ver. Bueno, vamos a parar un momento la animación. Lo primero que hemos visto ha sido un cable con unas boyas. El primer paso para desplegar un cable submarino es una zodia desde tierra, lleva un cable de material plástico que flote sobre la orilla, sobre el mar, perdón, y lo lleva desde la costa hasta el barco. Esa cuerda, el barco la amarra con una maroma, una cuerda mucho más fuerte. Esa cuerda se empapa de agua y se hunde. Bueno, pues esa cuerda hay que ponerle unas boyas para que flote por el agua para llevarlo hasta la orilla. Y una vez que esa maroma ha llegado a la orilla, el barco conecta o empalma o engancha esa maroma con el propio cable submarino. Y al propio cable submarino también se le ponen boyas para que vaya flotando, se dirija hasta la orilla, ¿vale? Una vez que se ha hecho eso, se ha enterrado en la parte de costa lo que es el cable, utilizando unas medias cañas, que se llaman, tenemos aquí una para que la veáis, que es una protección extra que se le da al cable en la propia playa. Son unas piezas de hierro fundido que pesan bastante, ahora os la harán llegar, para que la veáis. Aparte de eso, los buzos lo que hacen es quitar las boyas para que el cable baje al fondo del mar. Y una vez en el fondo del mar, los propios buzos tapan ese cable haciéndole una zanja con unos jets de agua a presión, de forma que van creando un canal y por ese canal van metiendo el cable y a la vez van tapando. ¿De acuerdo? Esa operación se hace en torno hasta una profundidad de unos 20 metros, que es más o menos el calado de un barco de estos. A partir de ahí, el barco lo que hace es desplegar un arado, que se llama, que es es un vehículo, digámoslo así, no es un vehículo, un artefacto que lo que hace es abrir una zanja en el fondo marino, a la vez, una vez abierta esa zanja, mete el cable y después, una vez metido el cable, cierra esa zanja. Y todo eso a la vez, ¿vale? Ahí están desplegando el arado y ese arado lo tira el propio barco y a la vez que va desplegando el cable lo va enterrando. Va. Ok, bueno, lo que hemos visto al final ha sido el barco ha tirado del arado, ha enterrado todo el cable y ha llegado un momento en que se ha encontrado con una boya que estaba en medio del mar. Ese cable había sido desplegado con antelación y se había dejado una punta flotando en medio del mar. Cuando el barco llega a la altura de ese cable que está embollado, está flotando, recupera la boya y con esas dos puntas las empalma. Y una vez empalmada, la deja en el fondo del mar. ¿De acuerdo? Bueno, pues en la foto de arriba veis lo que es el cable embollado, flotando sobre el mar. Y veis una máquina excavadora. Esa máquina excavadora es un punto de apoyo para una polea de reenvío del tiro. Por este lado también debe haber otra máquina excavadora que vaya tirando de lo que es el cable. Y después de tirar el cable y que llegue hasta la orilla, lo que se hace
en la propia playa se hace una zanja en forma de S. Esa S lo que hace o lo que posibilita es que ante un tirón de un barco que enganche el cable con un ancla, el cable, o sea, haya una reserva de cable en la playa para que no lo parta. Además de eso, el cable en la propia playa, como dije antes, se protege con unas medias cañas, que son esto que veis aquí, que ahora lo veréis. Os pasaré una media caña y así es como quedan. Unas encajan dentro de otras y es es como si fuera una tubería articulada. Y eso llega aproximadamente hasta unos 300 metros desde la orilla, en torno a unos 20 metros de profundidad por ahí, aproximadamente. Lo del tema del arado se hace hasta una profundidad de unos 1.500 metros de profundidad. A partir de 1.500 metros de profundidad, el cable se deposita sobre el lecho marino sin ningún tipo o sea, no se entierra. ¿Vale? Ahí veis cómo los buzos han quitado las boyas y van a proceder a tapar. Bueno, ya han montado lo que son las medias cañas en ese tramo del cable y van a empezar a tapar ese tramo de cable. Aquí abajo veis cómo es un arado y arriba lo que veis es una sala de empalme. Bueno, pues ya hemos desplegado. Ok, perfecto. ¿Cómo se repara un cable cuando se avería? Otra de las típicas preguntas que me hacen. Pues bueno, vamos a ver otra animación. Bueno, ¿qué es lo que se ha hecho hasta ahora? Lo que se ha hecho ha sido desplegar, es como un ancla que lleva unas cuchillas, porque el cable que está tendido en el fondo marino no lo podemos sacar a superficie. El cable tiene una tensión tal tensión que nosotros no podemos subirlo. Entonces lo que se hace es utilizar un ancla con unas cuchillas que cortan ese cable. No sabemos exactamente si hemos cortado donde está la avería o no. Entonces lo primero que hacemos es, una vez recuperado el cable en el barco, comprobamos que esa pata, ese extremo del cable, está bien o no. O sea, primero resanamos la punta, sacamos las fibras ópticas, comprobamos dónde está la avería. Si está más allá, recuperamos cable hasta dar con la avería. ¿Que comprobamos y está bien? Perfecto. La embollamos y la dejamos flotando en el mar. ¿Vale? Y ahora nos iríamos por la otra pata. Nos vamos por la otra pata, subimos y ahora lo que hacemos es, con esa punta también resanamos, comprobamos de nuevo, a pesar de que ya hayamos visto que en la otra pata haya una avería, también se comprueba la otra pata. Comprobamos que el cable está bien y hacemos un primer empalme. ¿Con qué lo empalmamos? Con cable que tiene el barco en la bodega de carga. Una vez empalmado, se deja el cable en el mar y el barco va buscando la boya que previamente había dejado en el mar. Para recuperarla, empalmarla y dejarla en el fondo del mar. Ok, bueno, pues esta operación, antes de enviar al barco, lógicamente tenemos que ver dónde está la avería. ¿Quién lo dice? ¿Cómo se averigua? Se averigua pues, a través de herramientas que tenemos para localizar exactamente dónde está el punto de fallo. Lo que es el ancla de corte es este que veis aquí, y el ancla o el garfio para poder
suspender el cable desde el fondo del mar, el que veis allí a la derecha. Y la boya es la que veis arriba. Por otra parte, este proceso se hace en alta profundidad. Se hace en alta profundidad porque no podemos a esas profundidades meter un vehículo operado remotamente para poder localizar ese cable, cortarlo y demás. La operación de un ROV, de un vehículo operado remotamente, que es esta imagen que veis aquí a la izquierda, se hace hasta una profundidad de unos 1500 metros. Tengo un vídeo donde se ve cómo corta un cable, un ROV. Un momentito. Bueno, aquí vemos el cable y vemos la pinza del ROV. El ROV baja o despliega el barco y busca el cable, y una vez encontrado el cable lo que hace es desplegar la pinza y agarrar el cable. Una vez agarrado el cable, si lo que se quiere es cortarlo, como en este caso, pues lo que hace es levantarlo para que coja, digamos, bien la cuchilla, y una vez levantado lo vuelve a bajar y aprieta la pinza, con lo que corta el cable. Esto es aquí en el estrecho. ¿Veis? Mirad la corriente que hay en el estrecho. Ya lo que es la pinza del ROV tiene cogido el cable, y ahora la levantará. Esta reparación se tardó como unos 3 o 4 meses en hacer, cuando normalmente una reparación tardaba sobre unos 15 días. Ahí levanta el cable y ahí lo corta. Y ahora lo suelta. ¿Veis una punta allí y otra punta aquí, verdad? Bueno, pues una vez visto esto, vamos a ver cuáles son las partes de un cable submarino, de un sistema de cable submarino. Hemos visto lo que es el propio cable, pero hay sistemas auxiliares que también son del cable, que son, lo primero y más importante, son los repetidores. La señal que nosotros metemos desde Conil, por ejemplo, no va a llegar al otro extremo a menos que amplifiquemos la señal. Esa señal se amplifica a través de los repetidores. Por otra parte, tenemos otro subsistema importante, que es el equipo terminal de línea, el SLTE, que es el encargado de meter la comunicación en la propia fibra. Y, por otra parte, en diapositivas anteriores os comenté que el cable submarino tenía un anillo de cobre. Ese anillo de cobre se utiliza para alimentar estos amplificadores. Nosotros el amplificador de casa tenemos que enchufarlo para que funcione. Pues de alguna manera hay que llevarle esa corriente, esa tensión a los amplificadores para que funcionen. Y se lleva a través del anillo de cobre del propio cable. Y algunos diréis, bueno, pero yo necesito 2 polos para poder alimentar cualquier cosa. Bueno, pues efectivamente. Pero es que el otro polo es el propio mar, que ya de por sí es conductor. Y por último, hay otro subsistema del cable submarino, que es el subsistema de gestión del cable, que es a lo que nos dedicamos nosotros. Es decir, controlar todas las alarmas que se dan en un cable submarino. ¿De acuerdo? Esta topología de red que veis es topología punto a punto. Y hay otro tipo de topologías. Porque, lo suyo es aprovechar este tramo ya tendido para llevar la comunicación también a una isla que tengamos ahí en medio. Y para eso utilizamos un tipo de empalmes
que se llaman unidades de derivación o branching units. Ok, pues ya sabemos cómo es un cable submarino. Ahora vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos 5 localizaciones que queremos comunicar. Ok, perfecto, venga, pues yo coloco mis ubicaciones, les pongo nombre, estación 1, 2, 3, 4, 5, y bueno, me veo en la necesidad de utilizar unidades de derivación, que son empalmes, donde tienen 3 patas, digámoslo así, en la estación 2, 3 y 4. Ok, bueno, pues esto si lo graficamos de forma esquemática, tendríamos esto. Las branching units o las unidades de derivación las ponemos como si fueran triángulos. Tenemos la estación 1, 2, 3 y 4 y 5, perdón, en el mismo orden que las teníamos anteriormente. Y ahora suponemos que este tramo de cable va a tener 2 pares. Este 3, 2, 2, aquel 3 y aquel 1. Y que lo vamos a interconectar los pares de la siguiente manera. Tenemos los mismos pares, igual que antes, 2, 3, 2, 2, 2, 3, 1. Y decimos, bueno, pues la estación 1 la vamos a interconectar con la 4. Y la 1 lo vamos a interconectar con la 3. Todo esto, ¿cómo se hace? En las propias branching units, en las propias unidades de derivación, muchas veces me sale en inglés, se empalman unos pares con otros en función de nuestras necesidades, de lo que nosotros queramos hacer. La estación 2 la comunicamos con la 3, la 3 con la 5 y la 5 con la 4. Bueno, pues si este esquema lo reordenamos un poco, tenemos lo siguiente. Aquí en este dibujo de abajo hemos quitado ya lo que son los triángulos. Si veis, lo de arriba es lo mismo que lo de abajo. Eso es una topología en anillo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo, por ejemplo, quiero establecer una comunicación entre la estación 1 y la 5, yo en un principio voy a decidir que el camino normal de comunicación va a ser este. Si en un momento dado el equipo terminal de línea de la estación 1 que está mirando hacia la estación 4 falla, automáticamente el sistema lo que hace es transferir todo el tráfico desde esta vía a esta otra. Es decir, no perderíamos comunicación. Eso posibilita que tengamos redundancia en los caminos de la comunicación. Eso, por ejemplo, se daría en todas las estaciones que están dentro del anillo, pero no entre la estación 3 y la estación 2. Si en algún momento dado los equipos terminales, tanto de la estación 3 como de la 2, fallaran, esa comunicación se perdería. ¿De acuerdo? No estaría protegida. Bueno, pues si nosotros volvemos al inicio, donde estábamos, y le ponemos nombre a cada una de estas estaciones, tenemos lo siguiente. Este cable que hemos visto en este ejemplo es un cable que se llama Columbus 3. Es un cable que parte de Mazara, en Sicilia, en Italia, pasa por Conil, se conecta con Lisboa, con Azores y con Hollywood. Si vemos los nombres arriba, Conil tiene conexión directa contra Hollywood, contra Miami, y contra Mazara. Hollywood contra Lisboa y Conil, Mazara con Conil, Lisboa y Lisboa contra Azores. Ese enlace entre Lisboa y Azores es lo que se denomina un enlace doméstico. Utilizando la misma infraestructura común de varios operadores de telecomunicaciones, como son operadores italianos, españoles, portugueses y estadounidenses, lo que se hace es meter un par de fibra que es propio de un país determinado.
Eso es un enlace doméstico. Y en este caso, tanto Azores como Lisboa pertenecen al mismo país, por lo tanto, eso es un enlace doméstico. Y por eso, en realidad, no está protegido. No está protegido, es decir, no forma parte del anillo. Pero bueno, ese enlace se protegerá a través de otros cables, porque imaginemos que en este cable se nos corta en medio del Atlántico. ¿Por dónde reencaminamos ese tráfico? Porque no es un error o un fallo del equipo terminal de línea, sino que es que las fibras se han cortado. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, tenemos 420 cables por los que reencaminar ese tráfico para que ese tráfico no se pierda. ¿Vale? Y bueno, creo que con esto ya todos sabéis de cables submarinos. Bueno, muchas gracias, Paco, por tu ilustración, que espero que ya con esta formación ya contratemos a todo el mundo, ¿no? Ya son expertos en cable submarino, pero yo creo que aún les faltan algunas dudas en la cabeza. Ajá. Con lo Pues cual... nada, adelante. Sí, sí. Entonces, ahora vamos a empezar el turno de debate. Queremos decir, a ver, amigos de YouTube, que también podéis hacer preguntas, ¿vale? Por el chat. Así que, ¿alguno se anima? ¿Alguna pregunta? Estoy seguro que tenéis preguntas. Por ejemplo, aquí una, venga. Paco. Bueno, perdona. Antes de nada, perdona que te interrumpa, tenemos algunas normas para las preguntas, ¿vale? Debido a esta situación del coronavirus, no vamos a dejar que cojáis el micrófono para no hacer contagio, con lo cual yo llevaré el micrófono y con las mascarillas, os pedimos que os pongáis la mascarilla para hablar, os pondremos el micrófono y preguntaréis, ¿vale? Venga, gracias. Sí, sí. Paco, muchas gracias por la charla, muy interesante la verdad. Mi pregunta es, ¿el cable en todo momento está tocando tierra o hay algunos puntos en el océano en el que está flotando ahí en medio? Lo que se pretende cuando se hace el estudio de batimetría es precisamente intentar que el cable no quede volando en la orografía del fondo del mar, es decir, que no haya dos montañas y el cable se quede pues en vuelo. No obstante, bueno, puede ocurrir porque bueno, la batimetría en baja profundidad es muy certera, pero en alta profundidad no lo es tanto, porque los sonares no llegan a tanta profundidad o con tanto detalle como llegan a baja profundidad. Creo que es la respuesta. Que si el cable está está a disposición, o sea, que lo puede ver la gente andando por la costa, no tiene peligro para la gente, por ejemplo, si lo tocan, no tiene peligro para las personas que pasen por la tierra. Es buena pregunta. No, no tiene peligro. El sistema de cable submarino tiene un sistema de protección contra derivaciones que lo que hace es, si en un momento dado el cable se deteriora y el anillo de cobre queda tocando el agua, que al fin y al cabo es el otro polo del cable submarino, los sistemas que controlan el cable apagan en un principio lo apagan. Si está muy cerca de la costa, ¿vale? Si no está muy cerca de la costa, el cable submarino está preparado para que se autoalimente o se autorregule su alimentación de forma que no se quede sin alimentación si ocurre un fallo como digo, se llama churn fault, que lo que es que el anillo de cobre quede tocando el agua, ¿vale? Peligro realmente no tiene. Además, bueno, hay cables en los que se utilizan unas tensiones bastante altas, en torno a 7.000, 14.000 voltios. Supuestamente es peligroso. Pero, como digo, si en un momento dado tiene una derivación cerca de la costa,
el cable tendría una tensión, una diferencia de potencial de en torno del orden de voltios. ¿Vale? Bueno, os quería comentar también que por normas de seguridad, aparte voy a ser yo el que os esté pasando el micrófono, que va a ser desinfectado con una toallita alcohólica y que aparte, si os ha gustado esta charla y tenéis muchas ganas de contárnoslo y decirlo, pues en vuestra mesa tenéis un código QR que entre pregunta y pregunta, pues si os animáis, nos podéis dejar vuestra opinión porque os va a llevar a una encuesta y bueno, cuantas más personas participéis, pues nos ayudáis mucho. ¿Alguien tiene otra pregunta ahora? Vale. Paco, muy interesante. Gracias. Una pregunta. ¿Los barcos Sí. son vuestros? ¿Son de Telefónica? ¿Son contratados? No. ¿Habrá veces que coja el barco lejos? ¿Cómo lo controláis esa situación? Muy buena pregunta. A ver, los barcos no son nuestros. Los barcos son empresas terceras a las que contratamos bajo un concierto, digámoslo así, un acuerdo en función de por dónde pase el cable. Dividiendo lo que son los océanos en zonas. Por ejemplo, en nuestra zona tenemos la zona mediterránea, la zona Atlántico Sur y la zona Atlántico Norte. En cada una de las zonas hay un consorcio de barcos que son contratados por todos los operadores de cable, dándole un tanto de mantenimiento al año, que te da derecho a utilizar el servicio en el momento de una avería. Entonces, cuando nosotros detectamos una avería, antes de movilizar el barco, lógicamente lo diagnosticamos bien, pero si no hay más remedio, pues hay que movilizarlo. Bueno, pues si la avería está en el Mediterráneo, pues hablamos con el MECMA, se llama, y el MECMA nos manda un buque cablero. Si resulta que la avería del cable está en el Atlántico Sur, pues llamamos a, digamos, el consorcio de barcos que se encarga del Atlántico Sur, igual con el norte. En el Pacífico pasa lo mismo, en todos los océanos pasa lo mismo. De forma que los barcos todos tengan una base que sea equidistante a los cables que pasan por ahí. En el mapa de cable submarino que hemos visto, en la parte del Atlántico Norte hay muchísimos más cables que en el Atlántico Sur. Bueno, pues, digamos, la base está en Reino Unido. En la del Atlántico Sur está en Cabo Verde. ¿Vale? Hay una parte del Atlántico Norte que también está en Curazao. Son puntos de amarre, de atraque de los barcos, esperando a que surja una nueva avería. Son barcos que se dedican a eso, simplemente a eso. Efectivamente, son buques muy, muy especializados en la reparación, bueno, en el tendido y la reparación de un cable submarino. Efectivamente, única y exclusivamente para eso. La última pregunta. El Columbus es la empresa donde estáis trabajando vosotros, ¿no? ¿Columbus? ¿Cómo es? Columbus Es un cable submarino que pasa por Conil y que nosotros gestionamos diariamente. Por lo que he visto, soy muy pequeñito porque hay muchísimos cables en el mundo, ¿no? Hay muchísimos, hay 400, actualmente 420 que están en servicio y muchos más que están en proyecto. ¿De acuerdo? De hecho, no hace mucho se ha dado una noticia que, bueno, nuestra empresa pues, va a colaborar también en un nuevo cable con Google que se llama el Grace Hopper y va desde Nueva York hasta Reino Unido y también amarra en Sopelana, en Bilbao. Pero hay muchísimos cables, muchos. El cable más largo que nosotros gestionamos, por ejemplo,
es el FLAG que va desde Reino Unido hasta Japón, pasando por el estrecho. De hecho, el vídeo que habéis visto del ROV cortando el cable es la reparación de FLAG, la reparación de ese cable. Ese cable, nuestra empresa tiene, digamos, un acuerdo con la empresa propietaria del cable para que en la zona de Estepona, que es donde amarra el cable, nosotros nos encarguemos del mantenimiento. Con con los 420 cables que acaba de decir, ¿desde qué año lleváis colocando cables? A ver, en España, Conil se inauguró en el año 69. Conil es una 1969. Conil es una estación especial porque se construyó en plena Guerra Fría, cuando las comunicaciones eran, pues se intentaba tener los puntos de comunicación lo más secreto posible. De hecho, la estación de Conil realmente es un búnker subterráneo. Tú ves la estación y parece un chalecito, pero sin embargo lo gordo de la estación está debajo de tierra para que no se viese, para que no fuese sospechoso. Eso fue en el año 69. A ver, el primer cable submarino que se montó fue en el año 1856, creo recordar, y unía el Canal de la Mancha. Y después en el año 58, o sea, 1858, se tiró un cable desde Estados Unidos hasta una isla de Canadá, exactamente no me acuerdo el nombre. Ese cable fue el primer cable transoceánico. Y además, bueno, fue un fracaso porque duró 2 semanas. Aquí en España, bueno, pues sí que ha habido tradición de cable submarino, puesto que tenemos archipiélagos, tenemos Canarias, tenemos Baleares y también tenemos las islas, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Entonces, de alguna manera tenemos que comunicarnos con esas localizaciones que están aisladas. Yo quería preguntarte, Paco, que cuáles son las causas más comunes de averías, ya sean naturales o provocadas, de ese cable. Por norma general, son enganches de anclas sobre el cable. O bien anclas o bien artes de pesca. Una de las dos. Y después la siguiente, más normal, son los desprendimientos submarinos. Cuando hay un terremoto, la orografía pues, produce desprendimiento, o sea, el terremoto produce desprendimiento y esos desprendimientos pues, machacan el cable. Son las más normales. Bueno, súper interesante, Paco. Esto da para 3 o 4 charlas, ¿eh? Seguro, sí. Mi pregunta es, ¿qué tipo de información es la que envían estos cables? ¿Qué distintos tipos de información? Bueno, pues por los cables submarinos van toda la información que te puedas imaginar. Es decir, Internet va por ahí, voz va por ahí, streaming de vídeo, Netflix, HBO, Amazon Prime, todo eso va por ahí. O sea, toda la comunicación va por los cables submarinos. Absolutamente toda. ¿Vale? El satélite se utiliza sobre todo para cubrir aquellas zonas que están más aisladas. Imaginemos un pueblo en medio de África, por ejemplo, o incluso una isla remota donde no llega un cable submarino. Pues esos puntos se cubren con satélite. ¿Vale? Realmente los enlaces que se consiguen con satélite, como he dicho antes, lo máximo son 4 gigabits por segundo. Pero esos 4 gigabits por segundo yo no los voy a contratar para mí solo. O sea, hay muchos clientes. Bueno, pues lo máximo
que te permiten contratar son en torno a unos 2 megabits por segundo. Pero bueno, algo es algo, menos es nada. Paco, una pregunta. Normalmente ustedes sois los que encargáis del mantenimiento de los cables, pero ¿quién son los dueños? Los dueños depende. Hay empresas que son propietarias al 100% del cable y hay otros cables cuya propiedad es compartida. Por ejemplo, este cable, Columbus 3, la propiedad está compartida ya no solo entre aquellas operadoras donde amarra el cable, sino de otras operadoras que usan el cable para el reencaminamiento del tráfico en el caso de que el cable se corte, ¿vale? Entonces, digamos que se llega a un acuerdo entre operadoras para hacer un cable propiedad de muchas personas, o sea, de muchas compañías. Y por otra parte, está el caso contrario, es decir, hay empresas que tienen el 100% del cable, que es el caso, por ejemplo, en nuestro caso, tenemos cables en propiedad 100%, que es el SAM1, que lo que hace es rodear Sudamérica. Marea es un consorcio también. Brusa, que va desde Brasil a Estados Unidos, hasta Virginia. Unisur es un consorcio también. El cable del Pacífico, un nuevo cable que estamos montando entre Valparaíso, en Chile, hasta hasta Guatemala. Ese cable es 100% también de Telxius. En fin, la empresa donde trabajamos se dedica realmente al montaje de esas infraestructuras y al mantenimiento de esas infraestructuras. Después las infraestructuras en parte se venden. De hecho, Marea en un principio es un cable que une Virginia en Estados Unidos con Sopelana en Bilbao, allí de donde es Pedro. Bueno, pues ese cable tiene 8 pares de fibra, llega hasta 200 terabits por segundo y poco a poco esos pares de fibra se fueron vendiendo a grandes empresas. En este caso, Microsoft, Amazon y Facebook. Y otro par que es nuestro. O sea, en un principio, digamos, era 100%, pero ya no es 100% nuestro. ¿Perdona? Cuando un cable es 100% propiedad de una sola empresa, o como en el caso de Marea, inicialmente era propiedad de una sola empresa, la empresa mantenedora es una sola empresa también. Si el cable nació como consorcio de empresas, el mantenimiento corre de cargo de todos los miembros del consorcio. Entonces, en este cable, por ejemplo, que es de consorcio, pues Conil mantiene su parte, pero ya no solo mantiene su parte, sino está atento a ver si en alguna otra parte de lo que es el sistema de cable submarino hay algún error. Y llamamos a Hollywood, a Italia, donde sea. Oye, mira, tienes un problema aquí. Estoy viendo desde el sistema de gestión que los valores de tu alimentación no son correctos, por ejemplo. Pero cuando tenemos un cable de consorcio, cada uno se lleva su parte. O sea, mantiene su estación, por supuesto, pero sí que vigila el resto del sistema. Iba a decir que cuál es el cable que actualmente sigue en funcionamiento más antiguo. A ver, no lo sé exactamente. A ver, sé de uno que es bastante antiguo, que une, nos coge aquí cerca y por eso lo conozco, pero supongo que en los 420 cables pues habrá alguno que sea más antiguo. Normalmente los cables más largos son los que necesitan repetidores, como hemos visto en las transparencias, amplificadores. Los amplificadores se degradan muy pronto. Bueno, pues los cables, digamos, que más duran en el tiempo son aquellos que no tienen repetidores. ¿Y por qué no tienen repetidores? Porque las distancias a cubrir
son distancias muy cortas. Por ejemplo, entre Estepona y Ceuta, la distancia, pues son a lo mejor, ¿qué te digo yo? 20 kilómetros, 30 kilómetros. Bueno, pues ahí no necesitamos no necesitamos un cable con repetidor y por lo tanto también el mantenimiento es menor y dura más tiempo, ¿vale? Bueno, pues que yo sepa, el cable más antiguo es el Almel, que une Almería con Melilla. Bueno, como veis, los nombres de los cables son las iniciales de las ciudades por donde pasa, a menos que tengan muchos destinos, como por ejemplo el Columbo, que tiene un nombre propio. Ya tiro para mi campo. En la tensión que puede soportar el cable, los recubrimientos de cobre que alimentaban a los repetidores y demás, pueden producir, porque claro, tú por ejemplo estás con los cables de tensión, escuchas muchas veces esa tensión. ¿Eso puede afectar a los sonar de los cetáceos o a algún animal? ¿Tiene algún efecto ecológico ese cable? A ver, la tensión con la que se alimenta un cable submarino es tensión continua. Al no ser alterna, no produce ningún tipo de radiación. Se decía muchas veces que los antiguos cables submarinos los mordían los tiburones y demás. Bueno, yo no tengo constancia de que ningún tiburón haya mordido alguno de nuestros cables. No te puedo decir a ciencia cierta si los muerden o no, pero yo diría que no. Y con respecto a efectos sobre el medio ambiente, pues creo que tampoco. Las tensiones que se manejan, las mayores tensiones que se manejan, son en torno a 6-7 kilovoltios. En algunos casos hasta 14-15 kilovoltios, pero son momentos puntuales en los que los sistemas de alimentación, que son dobles, pues uno de ellos falla. Pero por norma general, el caso nuestro, por ejemplo, las máximas tensiones que manejamos son unos 7 kilovoltios. Tenemos tiempo para un par de preguntas más, ¿vale? Normalmente el cable es un circuito cerrado que si tiene una avería dice que va en retroceso por el otro lado. Si tiene una avería en el equipo terminal de línea, es decir, en alguna de las estaciones. Porque si tiene una avería aquí, por ejemplo, Hollywood dejaría de estar comunicado con Lisboa y dejaría de estar comunicado con Conil también, porque el par de fibras se ha cortado completamente. Entonces, si se produce una avería en lo que es el equipo terminal de línea, sí hay la posibilidad de ir por el camino de protección. Pero si se corta el cable, esa información hay que meterla a través de otros cables para poder reencaminarla por otros sistemas de cable. Pregunta, porque si normalmente era al revés, si hay otra en ese tiempo, como me ha dicho antes, que ha habido 2 o 3 meses de avería. Sí, correcto. Si se avería por otra parte, se queda cortado por 2 sitios y no tiene... En el caso que teníamos antes, esos 3 meses, pues bueno, se reencaminó el tráfico por otros cables, pero claro, eso también cuesta dinero. O sea, el hecho de que tú reencamines el tráfico por otro cable, eso no es gratis. Además es muy caro. O sea, tener la posibilidad de poder reencaminar el tráfico ante una avería de tu cable implica muchísimo dinero. Y ese dinero además hay que pagarlo, o sea, falla el cable o no falle. O sea, eso es, sí o sí lo tienes que pagar anualmente. Te falle o no te falle. ¿De acuerdo? Porque además es lógico. Imagínate que tú únicamente lo utilizarías cuando falla tu cable. Yo que soy el propietario de ese otro cable por donde vamos a reencaminar el tráfico, a mí lo que me interesa es meter tráfico en ese cable, vender servicios, vender internet por ahí. Entonces, de alguna manera, yo tengo que rentabilizar ese cable. Entonces, ese circuito queda ahí para ti,
no es utilizado por nadie, pero tú lo estás pagando. ¿Ok? Exactamente igual. Claro, como es una compensación. Claro, si mi cable tiene una restauración y resulta que yo voy a utilizar un cable que en su restauración va a utilizar mi cable, podemos llegar a un acuerdo. Decir, bueno, pues, oye, te voy a dar la capacidad de restauración de 1 gigabit por segundo. Y tú me das, a su vez, en contrapartida, 1 gigabit por segundo en tu cable. ¿Vale? O sea, yo te doy, tú me das. Buenas tardes, Paco. Muy buenas. He llegado tarde y no sé si habéis comentado lo que cuesta tender un cable y el tiempo que se tarda en amortizarlo. Es decir, y cuánto rendimiento se le saca a un cable económicamente. A ver, lógicamente un cable, se le saca partido, se le saca rendimiento a lo largo de toda su vida, pero se estima que un cable hasta el 8º, 10º año de vida no se rentabiliza del todo. Todo eso si no se han producido demasiadas averías, ¿vale? Y por otra parte, la vida útil de un cable aproximadamente son unos 25 años. Todo depende de las distancias que tenga que cubrir ese cable y de los repetidores que tenga, sobre todo. Porque además, muchos cables, a pesar de no estar averiados, cuando llega a su vida útil, los 25 años, se jubilan. Se jubilan porque la tecnología se queda atrás. Es decir, la tecnología, este cable, por ejemplo, el Columbus 3, son 8 landas de 2,5 gigabits por segundo. Estamos hablando de una capacidad de transmisión muy, muy, muy inferior a los 200 terabits por segundo que tiene Marea, que es el último cable en servicio de mayor capacidad. Entonces, realmente no compensa mantenerlos en servicio. Bueno, ¿perdona? Ahí tenían una pregunta, creo. Sí. Buenas tardes, Paco. Muy buenas, ¿qué tal? Bien. Oye, claro, tú me estás enseñando un mapa de cables de fibra óptica, pero antes había cobre, ¿no? Cables submarinos de cobre. Correcto. Bien. ¿Cuántos salen de Conil de cobre hoy en día? Ninguno, en activo. Ninguno. Actualmente ninguno, efectivamente. ¿Las operadoras habéis hecho algún tema de recogida de esos cables o se han dejado muertos en el mar a que se pudran? No. Bueno, como respuesta a tu... Igual te pongo en un compromiso. No, para nada. Como respuesta a tu primera pregunta, efectivamente los primeros cables eran cables de pares de cobre por donde se transmitía telégrafo. O sea, no es más que eso. Después esa tecnología avanzó y se montaron cables coaxiales. Los cables coaxiales ya tenían un poquito más de ancho de banda y se podía transmitir más cosas, hasta unos 4 o 5 gigahercios, gigabits por segundo aproximadamente. Y ya por último, pues la fibra. En Conil no queda ningún cable de cobre, ni de pares, ni coaxial. Y como respuesta a tu última pregunta, sí, se recogen los cables. Es decir, una vez que termina la vida útil de un cable, dentro de lo que es el proyecto de cuando se diseña ese cable o cuando se pone el dinero entre un consorcio, se pone dinero también o se hace el compromiso del desmonte de ese cable. El desmonte siempre que se pueda, porque hay ciertas zonas del cable, los que están sobre todo cerca de costa, donde a lo mejor ha crecido la posidonia, por ejemplo, y ahí no podemos tocar, porque es una zona protegida. Pero en su gran mayoría se desmontan. Vamos con nuestra última pregunta. Cuando se avería un cable o se rompe, ¿cómo localizáis el cable por donde está el otro extremo que se ha roto para empalmarlo? Vale, lo que usamos son unos equipos de medida que se llaman COTDR,
El fundamento físico del COTDR es, tú envías un haz de luz y la luz, cuando se encuentra con una superficie recta, parte de esa onda se refleja. Tú cuando te miras un espejo, la luz, o sea, tu imagen lo que está haciendo es proyectar luz sobre ese espejo. Bueno, en realidad es la bombilla la que te ilumina a ti, parte de esa luz se refleja en tu cara, la lanza contra el espejo y el espejo te la vuelve a lanzar a ti, tú por eso lo ves. Bueno, pues cuando se produce un corte de fibra, parte de la potencia incidente se ve reflejada. Bueno, pues ese aparato que te digo, el COTDR, lo que hace es medir cuánto tiempo tarda la señal desde que yo la emito hasta que me vuelve rebotada. Y como yo sé cuál es la velocidad de la luz dentro de la fibra, puedo calcular a qué distancia está ese evento, ese corte. Y de esa forma le puedo decir al barco, oye, la avería está en este punto. Una pregunta, Paco. ¿Tú crees que ahora con el despliegue de Starlink, que es una red que va a hacer SpaceX de Internet global por satélite, eso va a suponer una amenaza para el negocio de los cables submarinos o no tiene nada que hacer? No, no va a suponer ningún tipo de amenaza. Es más, el objetivo de esa red de satélites que se pretenden desplegar no es quitarle el campo a los cables submarinos. Como he dicho antes, los satélites van a cubrir zonas donde es imposible llegar de otra manera. Digamos que tienen su negocio, ¿vale? Aparte, allí, por ejemplo, imagínate, en Senegal, en la mitad del país, pues no va a llegar un cable submarino, no va a llegar una fibra. Bueno, pues lo que se hace es iluminar dar cobertura con satélites. Entonces, realmente son dos negocios distintos, o sea, no son competencia. De hecho, bueno, SpaceX no lo vende como una competencia al cable submarino, es que no tiene competencia actualmente.